Hola, hola, a ver ahí. A ver si ahora podemos conectar de nuevo. Reconectar. Recién se cortó la conexión. Perfectísimo. Dice que están avisando. Ahí estamos de nuevo. Ahí viene la Nati otra vez. Que bueno, se cortó la primera partecita del video. Creo que eso no queda grabado. Así que bueno, si lo escuchaste y estuviste, me alegro un montoncísimo. Vamos, hacemos una reconexión, literalmente. Llega la Nati. Y sí les voy a pedir esto que estábamos diciendo recién, de que confirmen porfa si escuchan. Mm, ahí estamos. Entonces, bueno, avísenos porfa si se escucha bien, se entiende bien, se ve bien. Volvimos. Sí. Sí, no sé, o sea, yo te escuchaba bien, ya estaba todo perfecto y se cortó. Hay un momento, bueno, las famosas esfinges, ¿viste? Cuando estás frente a algo valioso, aparecen las esfinges. Esas estatuas, famosas gárgolas que están frente a lugares valiosos, a los templos o lugares así muy históricos y valiosos. Siempre hay una estatua de esas que parecen feas, pero que están cuidando la entrada a algo valioso. Bueno, la espera, el corte, bueno, es eso. Simboliza la esfinge famosa. ¿Ahí vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Sí, por las dudas me desconecté Wi-Fi porque muchas veces dice que el tema de internet ahora, en épocas de cuarentena, como que por ahí no funciona del todo fluido. Así que creo que ahora Sí, estamos escuchando. No sí, sé sí. si están Buenísimo. escuchando, escuchando bien, cualquier cosa, las quería, no hay problema. Sí, yo acá te escucho un poco bajito. Voy a subir otra vez no el micrófono, el volumen. Ahí está. Yo te escucho bárbaro. ¿Sí? Buenísimo. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, te decía Nati, por aceptar la invitación, la propuesta, el tema, Gracias a vos. que es como, se escucha bajito, dice ahí, mira. Bien, y a Eh, quién. Meli. Y si no, ¿sabes qué? Mira, probemos con auriculares. Probemos con auriculares. Tengo por acá. A ver, voy a buscar el mío. Les contaba de Martina, que me acompaña. Ahí estamos. Probemos, probemos. Esto de estar en vivo es siempre un desafío. A ver Eh, ahí cómo se a ver ahí, Nati, si hablas. escucha bien. Bien, Ahí bajito. se te escucha mejor. Sí, sí, sí. Vamos con el. Ahí. Meli, la gente que está ahí, ¿qué dice? A ver, ahí ya hay corazoncitos, así que Quiere decir que se escucha bien entonces. sí, sí, ahí te escucho mejor. Perfecto. Buenísimo. Ujú. Ahí está. De Bueno, 10. Ahora sí, estamos listos. estamos listísimos, listísimas. Te decía que, bueno, yo sumamente entusiasmada. ¿Te das cuenta? Estamos teniendo problemas técnicos. El entusiasmo genera estas Te cosas. escucho tú. Estoy muy entusiasmada, bueno, todo. El entusiasmo genera esto, ¿no? Como mucha energía, así que a veces, bueno, esto de el famoso equilibrar las energías y los estados de ánimo, aquí in situ. Eh, Tal cual. yo sumamente contenta por este tema. En el video anterior, bueno, lamentablemente se cortó, les contaba esto, que casualmente, mira, casualmente también mañana es el Día Internacional del Medio Ambiente. Y la Sí, propuesta, la invitación este año es esto de
alza tu voz por la naturaleza. O sea, como que hay muchas cosas en todo este tiempo que giran en torno al tema que vamos a hablar hoy, que por eso te digo, estoy yo sumamente entusiasmadísima y que me vuelan los Tal cual. teléfonos y vuelan las cámaras. Es que en realidad, si vos te pones a pensar antes, o quizás en otros tiempos, muchos poníamos cabeza para determinadas acciones. Hoy Sí, por hoy, de hecho, hace poquito en el Día Mundial de la Voz, que fue el 16 de abril, también era alza tu voz o viva tu voz, o sea, le estamos poniendo voz a muchas cosas. Palabras sí, siempre hubo, pero la sí, manera en que nos estamos comunicando, en cómo estamos poniendo esa voz, creo que hoy por hoy está siendo algo, es como un factor fundamental que quizás antes no le prestábamos tanta atención. De hecho, siempre poníamos palabras y poníamos voz en sí, todo lo que sí, decíamos, pero por ahí no estaba como muy conectado o muy ligado a esto, al cómo, de qué manera vamos a usar esa voz, de manera exactamente, favorable, de manera positiva. Esto es algo que exactamente. hace, si bien siempre estuvo, pero creo que, insisto, hace poco estamos empezando como a prestar atención a esto, a cómo ponemos y cómo usamos la voz. Exactamente. E inclusive esta cuestión que, bueno, también ya desde hace unos años, esto de ponerle voz a ciertos sectores que antes estaban o ocultos o más pequeños o silenciosos o silenciados, ¿viste? Bueno, como que Ujú. empieza a resurgir mucho este tema en muchos campos y tal como lo decís también de muchas maneras. En esto de, bueno, uno, ponerle voz, que eso aparezca. Después empezar a regular el Ujú. cómo tiene que aparecer eso. Con qué tono de voz, con qué color, de qué manera, por qué vías. Entonces, bueno, y casualmente la propuesta esta del medio, porque entre el medio ambiente y la voz hay una distancia. Pero que la propuesta sea Sí, sí, poner, alzar tu voz por la naturaleza, gigante. Me parece re tal cual. linda casualidad. Tal cual, es que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a cambiar el foco de muchas cosas. Esto de, vos en un momento creo que dijiste algo de por ahí las protestas, las marchas, bueno, ¿de qué manera se transforma esto digamos, de manifestarlo de una manera más positiva? Bueno, alcemos la voz Sí, para determinada sí, acción, pongamos, es como cambiar el foco de atención, cambiar el gesto, bajar como todo lo mental a un plano más de expresión, que es lo que vos dijiste recién también, esto tal cual. de cómo yo uso la voz, de qué manera, para qué, cómo digamos, ligo, por decirlo de alguna manera, esto que siento, pero que pienso, y bueno, ahí va, es como es un lindo trabajo para cada uno, me parece, en lo personal y Súper, a nivel súper colectivo. lindo. Sí, 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 súper lindo. Inclusive también eso, bueno, a nivel personal, como decir, bueno, a qué cosas uno le pone voz y a qué cosas no. Porque a veces uno quiere algo, siente algo, desea algo, pero no lo dice, no lo expresa, no se da a entender, entonces eso queda ahí como, o habla muy bajito, tímidamente, entonces el universo pareciera que no se entera de eso que uno quiere, ¿Cuál? o al revés, Sí, uno no quiere algo y no le pone voz a ese no, o sea, esto no, esto está bien, gracias, no lo quiero, ¿cierto? ujú. Eso Sí, también es un re yo lindo creo que trabajo. eso tal cual, y se ve manifestado desde muchos planos. Por ejemplo, desde lo corporal, esto de el momento que uno tiene que manifestar. Me refiero a manifestar en el hecho de hablar. ¿De qué manera habla? ¿Lo hace Sí, como hacia adentro, chiquitito, apretado? claro. Muchas veces cuando por ahí la persona no está como muy segura de lo que quiere o no sabe muy bien lo que quiere decir, es como que esto, viste, la voz media chiquitita, temblorosa, apretada, porque la Claro, o que seguridad, habla, eh, claro, que habla para adentro parece, ¿no? Sin tal abrir la cual, boca. sí, sí. Esto También. de la apertura también a nivel, digamos, articulatorio, a nivel gestual, hay como, no es solamente la voz como un mecanismo de emisión. Creo, Te escucho. Ahí ahí estás. está, sí, sí, yo te escucho, Ah, bien, porque es como que a veces queda ahí como
la ruedita dando vueltas. Ah, no, ¿Te no, acordás? Ahora me pasa. acá está, acá Exacto. estamos. No sé. Así que bueno, eso es de la manera en que usamos la voz y el para qué, ¿no? Si quiero manifestar algo, Igual. si quiero decirte algo, si quiero transmitirte algo, ¿de qué manera lo estoy haciendo? Y vos recién dijiste algo con respecto a esto de lo que deseo, lo que pienso y lo que quiero. Y viste cuando por ahí nos pasa que tenemos como mucho, vamos a decirlo, desorden a nivel mental, como que estamos muy perturbados y estamos como con Sí, muchas ideas y demás, la voz sí. tampoco sale clara. Es como la manifestación de todo lo que está pasando interiormente a nivel mental y a nivel espiritual también. Esto de no puedo poner en palabras porque ni siquiera sé qué hay ahí. Es como todo un proceso de búsqueda también. Claro, y fíjate vos ahí qué interesante, porque también nos sucede en las clases de yoga, esto de cuando la cosa interior no está tan clara, esto de hablar, aunque no tenga claro internamente, pero cuando lo hablo, viste, este famoso hablas con alguien, y cuando hablas, y por el simple hecho de hablar, se van como ordenando las fichas y empiezan a caer fichas y dicen, ah, Sí, sí, y porque lo dije, me di cuenta de tal cosa. Y porque lo tal dije, cual. el otro me escuchó y me dijo tal cosa, ah, me di cuenta de otra cosa. Y así, entonces también el hablar nos ayuda en esto que decís de, bueno, ordenarnos mentalmente. Ya se sabe que ordenar el pensamiento con el pensamiento es imposible, no, no se puede. Es la palabra Tal la que cual. ordena el pensamiento. Sí, sí, tal Tal cual, y cual. esto de poder decirlo en voz alta, o sea, de poder, Sí, más allá de escucharse interiormente, escucharse externamente, o sea, sí, sí, lo que sí. estoy diciendo, esto, ¿no? Como una especie de retroalimentación también externa, decir, bueno, mira de qué manera lo dije, o sea, está bueno siempre conversarlo con alguien, pero también está bueno la conversación propia, ¿no? Decir, ah, ya Sí, está, sí, sí. sé que de esta manera no lo estoy diciendo clara, quizás debería consultarlo y demás, pero sí es muy importante esto, ¿no? El uso que nosotros hacemos y por ahí, más allá del uso, es el cómo, ¿no? Esto de cómo estoy usando mi voz. ¿Estoy realmente utilizando los recursos que tengo, los recursos que necesito o hay algo que me juega en contra? ¿Cómo lo puedo ir trabajando también? Y ahí sé que hay como un montón de cuestiones que ayudan a esto que decís, bueno, a reconocer cuáles son los recursos que tengo en torno a la voz. El tono, el volumen, Ujú, el matiz, millones de cosas. Y, tal pero creo cual, que ese ya es como un tal cual. paso más. Y al mismo tiempo es Sí, sumamente a ver, útil. tal cual, hay muchas cualidades, por ejemplo, sin ir más lejos desde el tono. Yo puedo de repente, no sé, usar un tono más grave porque de repente alguien me dijo, ay, mira qué linda voz que tenés y a mí me quedó y a mí me gustó y de repente me fui construyendo una imagen vocal Sí, distinta a lo que es, que esta es mi voz, o sea, este es mi tono, o quizás soy una persona muy ansiosa, entonces tiendo a hablarte muy alto porque no puedo parar, entonces esa es otra construcción a nivel vocal. ¿Qué pasa? Llega un momento, el famoso, ay, pero yo me escucho y no me gusta mi voz, o no, sí. no sé, no es mi voz, porque yo estoy escuchando otra interiormente. Entonces hay todo un trabajo que está bueno también hacer en esto de decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi voz? ¿De qué manera la puedo utilizar? Tengo matices completamente como todos, porque todos tenemos ¿Cuál? un montón de recursos. El punto es esto, ¿no? Poder utilizar la voz de manera saludable también, que si de repente alguien me dijo, ay, mira qué linda voz, y de repente mi voz es así, y no es mi voz normal, habitual, no vaya a generar una construcción a nivel vocal y mental completamente distinto a lo que soy. Que no es. No sé Claro. si se entiende. Sí, 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 entiendo. Sí, sumamente interesante porque también esto de, bueno, a ver, decidir cuál es el tono de voz que quiero usar y también cuál es el tono de voz que me conviene usar en cada situación. No es lo mismo, no sé, en una entrevista de trabajo, Ujú. no es lo mismo con la pareja, no es lo mismo con los hijos, no es lo mismo cuando uno tiene que, bueno, con respecto a los niños, por ejemplo, bueno, decir que esto no se hace y cuando hay que felicitar por algo que hicieron bien. Ujú.
Entonces, lo mismo con la pareja, cuando hay que poner un límite o con, no sé, Tal el cual. jefe, el compañero de trabajo, con cualquier otra persona. Entonces, también ese uso de la voz es sumamente interesante, pero es interesante que lo hagamos conscientemente y no porque la situación pasó por encima y la voz, bueno, va para el lado de la situación. Si la situación se pone álgida, la voz va álgida. No, o sea, mantener ese control porque, digamos, saber, decidir que ese tono de voz es el apropiado para tal situación. Esto, se me viene Ujú. esta cuestión con los niños, no hagas tal cosa. O sea, Tal, tal cual. cuando Sí, decimos, hay, bueno, no, no, chiquito, no hagas eso. O sea, exacto. ¿cierto? Tal Así cual, que, bueno, ahí está bueno esto que traes de ejemplo, porque muchas veces por ahí no se trata de, a ver, hay como que yo siempre busco como me echar un poquito esto de, bueno, a ver, ¿de qué manera lo comunico y qué comunico? Porque por claro, ahí, volvamos al ejemplo este de los chicos, supongamos, depende de la edad que tenga el niño, pero por ahí si el niño es pequeño, tiene 5 entre 5 y 8 años, esto de poder irse en un discurso, bueno, ¿por qué lo hiciste? Porque mirá, que acá, que allá, que yo, mucha palabra a nivel cognitivo, digamos, en el niño, por ahí no tiene mucho sentido. Es más del claro, adulto que está queriendo dar una explicación que por ahí con decir no, o esto no, lo corporal también, que acompaña tantísimo lo gestual, claro, ayuda mucho más que todo un discurso lleno de palabras y florido que por ahí no tiene sentido. Ahora, quizás con un tal adulto, cual. esto también, volvemos a lo mismo, por ahí no tiene como mucho sentido usar un montón de palabras porque tampoco me da claridad a mí en lo que quiero decir. Simplemente es lo justo, necesario, acompañado de un tono adecuado, de un volumen adecuado y de una corporalidad también adecuada. Si yo de repente te digo, sí, está todo bien, sí, sí, está bien. O sea, hay algo que te está mostrando que no está bien. Que, claro, Entonces, esa que pone las dudas. disonancia a nivel de lo Ujú. que yo escucho, pero de lo que te transmito, ya hay digamos, todo un cambio a nivel corporal, mental, de imagen también, porque es como, estoy diciendo una cosa, pero no es así. Entonces ahí empieza a pasar esto, que empiezo Claro, a desconocer la voz que tengo que usar, el recurso. claro. Ahí era, sí, está bien, dale. Es cuando está ese no que uno no se anima a decir. Entonces, está ese no, Ujú. mil cosas uno puede imaginarse en este momento, pero no le pone la voz a ese no que estábamos diciendo a ese. Entonces, también es importante eso, aprender. Y bueno, es como la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo? ¿Y qué hago para lograr poner voz a lo que quiero? ¿Cierto? Decir que sí cuando quiero algo e inclusive, bueno, decirlo, decir, bueno, sí quiero tal cosa y ponerle no cuando no quiero algo. Ahí, Me parece que por ahí hay como, o sea, se puede trabajar desde distintos planos. Depende desde, digamos, si es a nivel terapéutico, por ahí desde el plano psicológico, en el caso que sea una situación como por ahí un poco más desde ese aspecto, desde esa área, pero en cuanto, por ejemplo, al tema emociones, por decirte el tema emocional, ¿qué pasa cuando yo quiero algo, pero por ahí lo primero que me sale es como una emoción que no es la que quiero manifestar, pero se manifiesta, entonces estoy pensando una cosa, pero estoy sintiendo otra y termino diciendo, no sé, otra cosa. Entonces, por ahí es empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está generando esta situación? ¿Qué estoy sintiendo yo a nivel corporal? Porque muchas veces pasa este famoso nudo en la garganta o esto que siento, esta tensión, esta cosa que está acá y que no me permite como manifestar o expresar lo que quiero, también hace que la persona se vaya como inhibiendo, por decirlo de alguna manera. Es como, bueno, no, mejor no digo nada porque al final lo que digo no se entiende o se toma para cualquier otro lado. Entonces me entiendo. parece que, a ver, el camino principal o el primer paso sería empezar como a decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí con esto? A mí como persona, como individuo, decir, bueno, ir para Claro, adentro para después poder
manifestarlo a nivel emocional, a nivel, digamos, en cuanto al discurso también. Tal cual. Sí, 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 eso que decís, debe primero reconocer qué me pasa y qué quiero de esta situación, qué quiero en esta situación, qué quiero lograr, qué es lo que no quiero, ya a priori, digamos, antes inclusive de entrar en una conversación, si fuese con otra persona, ¿cierto? Entonces, reconocer qué nos sucede internamente, qué me sucede, para después realmente tener esa claridad de decir, bueno, Ujú. reconocer en la situación, en la conversación, en la propuesta del otro, ah, bueno, esto sí, esto no. Entonces, tomar mucho aire, esta valentía de decir, bueno, sí, voy a convincentemente decir que sí a lo que realmente quiero y que no a lo que no quiero. Y también jugármela, porque a veces solamente esta imaginación es una fantasía, de esto de que el otro se va a enojar porque yo diga que no. Es una fantasía. Hay que ponerlo a prueba. Y aún Exacto, aunque el sí, otro es se una enoje fantasía que y no, hay que probar también. claro, claro. Y también eso, jugársela de decir, bueno, voy a comprobar mi fantasía, porque aún así, cuando el otro se enoje, se va a enojar un ratito, pero digamos, la vivencia propia, la experiencia de realmente haber dicho lo que quise en ese momento y hacer valer mi deseo, digamos, nos da una fortaleza interior y ahí comienza y continúa en realidad este proceso como decimos, de construir internamente, cada vez ponerle más voz a lo que sí quiero y a Perfecto. lo que no quiero. Pero digamos, Ujú. como en todas las Exacto. cuestiones, siempre Sí. ese primer paso, esa primera vez de decir, bueno, sacarme el primer paso y la primera más. Tal cual. Es que si vos te pones, sí, totalmente. Y también si vos te pones a ver como una especie digamos, de evolución, o sea, ¿qué es lo primero que te aparece a nivel intuitivo y a nivel, o sea, en los chicos, ponele, mira a los niños, no van en el discurso de, bueno, porque esto, porque lo primero que aparece es una emoción, es una sensación de, no sé, si tienen hambre, si tienen sueño, si se sienten mal, entonces se manifiesta corporalmente y en el caso del llanto, pues si el niño es pequeño. Pero a medida que uno va creciendo y se va haciendo más grande y aparecen todas estas cuestiones mentales, el pensamiento, el que van a decir, el cómo me siento yo, o sea, hay como otras estructuras, Tal cual. empezamos como a tapar o a anular, por decirlo de alguna manera, toda la parte emocional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde la llevamos? A lo corporal. Porque si yo no te puedo decir algo, acá está, el nudo que me aparece, o esta voz temblorosa porque no estoy segura, o la contractura, las famosas tensiones, o a ver, yo siempre soy de la idea de que el cuerpo habla por todos lados, Sí, sí, ya tal sea cual. manifestándose en una contractura, en una tensión, o corporalmente, la actitud corporal que yo tengo al momento de hablar. Entonces, esto que te decía al principio, o sea, el niño lo manifiesta rápido, porque por ahí no está toda esta cuestión discursiva. En el adulto sí, y el gran desafío para el adulto es como buscar esa especie de alineación entre, bueno, a ver, lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo lo tengo que manifestar a través de mi voz. Bueno, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Qué pasa cuando yo lo hago? ¿Cómo me siento yo? En función a esto que me Exactamente. dijiste recién. ¿Qué respuesta puedo llegar a tener? Positiva, negativa, neutra, pero bueno, es empezar como a buscar ese balance. Exactamente. Quiero preguntarle ahí a los que están conectados si se juntas, conversar, ponerle voz, con lo que quieran ahí saber. ¿Se escucha bien? Totalmente, sí. Dice que se escucha. Se escucha. Estamos. Buenísimo, buenísimo. Inclusive, mira, tomando esto que hablamos de los niños, ¿no? Viste que el niño cuando empieza a hablar, ¿no? Empieza a ponerle voz a las cuestiones, es sinónimo de que el niño está creciendo. Entonces, fíjate vos qué Ujú. importante en el adulto esto de decir, bueno, empiezo a ponerle voz a lo que quiero, también a lo que no quiero para sacarlo de mi vida, de mi entramado, de mi universo. Bueno, también es sinónimo de que el adulto continúa creciendo. No es que uno se hace adulto alguna vez o que ya está, ya creció. En realidad esa es una
fantasía. Uno continúa y también sabemos que hay algunos que no crecen, pero bueno, no entraríamos en ese tema ahora que da para chistes también. Entonces, pero qué importante esto y continuar con esta simbología que toma la voz y la palabra en el niño, que ya eso es sinónimo de que el niño está creciendo, en el adulto también, porque esto que decís vos de, bueno, a ver, cuando no hablo, claramente eso que no lo dije ahí sutil en palabras, me queda. Ujú. Sí, sí, Cari. Es como que se corta de a ratos, pero que sí, yo te escucho como eso, va y viene. Bueno, pero se entiende, digamos, se puede seguir. Pero bueno, De acuerdo. seguimos. Genial. Se entiende. Entonces, un momento se corta un poco, muy interesante el tema. Gracias, Adri. Muchas gracias, Adri. Gracias, Adri, por estar ahí. Gracias por contarnos. Bueno, esto, Sí, ¿no? Adri Que ha estado decías. un par de charlas. No, que le estaba mandando un saludo que digo que ha estado un par de veces en las charlas de esto de inteligencia emocional. También yo para el Día Mundial de la Voz di una charla sobre el cuidado de la voz y bueno, esto también, ¿no? Empezar esto que vos decís, no solo a poder manifestarlo, sino también a poder ser consciente de ese uso que yo le doy a mi voz también. Claramente, eso que decimos, bueno, de decidir qué voz, qué tono, en qué momento, ¿no? Porque tampoco hay que decir cualquier cosa en cualquier momento. Ujú. No, hay que elegir el buen momento, también, que es un arte en la comunicación, considerar al Tal otro, cual, considerar el tal cual. tema, considerar un montón de cosas que a veces uno no tiene en cuenta y que es fundamental, Ujú. así mismito. Entonces, ahí estamos, Sí, sí, ¿cierto? sí, Estamos, absolutamente. se escucha, se ve. Bien. ¿Qué otra cosa quiero preguntarte, Nati, respecto? Bueno, a ver, esto así como muy particular de cuidados de la voz. Cuidados de la voz, cuidados de la garganta, de las cuerdas vocales, Ujú. como instrumento vivo, que lo Perfecto. decimos yo, ¿no? Que tiene todo y que, a Me encanta. entiendo que tendría que ser una de las materias obligatorias ya desde la primaria, ¿no? Estaría bueno actualizar el sistema educativo Sí, y agregar este uso de la palabra, la voz, el tono y también la respiración al hablar, los cuidados de la garganta, bueno, te decía, exacto. cuerdas Sí, vocales, porque es literalmente una herramienta muy sensible y muy sensitiva, las dos cosas. Siente mucho y sensible a todo lo que siente. sí, totalmente. Ahí, Sí, y a ver, y esto pensado desde todos los planos. Sí, sí. decime. No te. ¿Me ibas a preguntar algo? Ah, no, que decía esto, que sí, estoy completamente. Mira, desde esto que vos decís de poder, que se pueda incluir a nivel educativo sería ideal. Eh, Hay como Divino. muchas dificultades en esto, ¿no? En poder, primero, saber que mi voz, o sea, nuestra voz, es un instrumento de comunicación. Más allá de cómo la estoy usando, a ver, gracias a mi voz yo comunico lo que pienso, comunico lo que siento. Entonces, de primera instancia es la manera en que nosotros estamos conectados con las personas, digamos. Ahora, si esa voz la estamos usando de manera profesional, ya sea que somos docentes, profes de lo que sea, educación física, de yoga, de danza, de música, o sea, todos usamos la voz, en más o en menos, pero la Tal cual. usamos. Las personas que la usan de manera profesional, que tienen una gran demanda, un gran uso vocal, son las que están como mucho más expuestas a posibles patologías. Y acá es donde está como esta gran
esta gran brecha de decir, bueno, a ver, llega la persona, te lo hablo desde el ámbito clínico ya, llega la persona Sí, al consultorio porque está disfónico y de repente la disfonía se produjo por, bueno, determinada cantidad de horas, por cursos, por lo general suele pasar más en docentes, pero esto, ¿no? Por la cantidad de chicos que tienen, por el ruido, ¿y por qué? Porque no hay absolutamente ningún tipo de registro de todas esas señales que el cuerpo te va mandando y que te va diciendo, claro, es muy probable que estés teniendo una lesión o que estés teniendo una disfonía. sí, Uno, a ver, ¿qué pasa? Estamos como muy acostumbrados a no registrar y a no detectar que si mi voz no alcanza durante el día, que pierde calidad, que pierde fuerza, que se siente inestable, que empiezo a tener síntomas físicos de ardor, molestia, picazón, claro, sequedad, son signos que el cuerpo me está diciendo, hola, posiblemente estés teniendo algo que hay que revisar, no medicar a primeras. Entiendo la situación de que uno tiene que trabajar, tiene que ir y demás, pero eso es como tapar algo que a futuro, a nivel terapéutico, cuesta mucho en rehabilitar, porque la persona trabaja, 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 y por ahí no le está dando el cuidado o el reposo que necesita, y claro, ni habla si trabaja doble turno. Es todo un sí, tema, porque quizás terrible. llegan a la consulta un poco tarde. Sí, sí. En Entonces, bueno, eso, esos, en cuanto a sí. cuidados, sí, decir, No, te iba a preguntar, bueno, en esos casos que la persona dice, bueno, tengo que trabajar, no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar un turno, te iba a preguntar ahí, bueno, particularmente, ¿qué cuidados, que tampoco son, o sea, sí, son cuidados como tipo paliativos o que no, digamos, que impiden que la claro. situación vaya a un extremo de gravedad, quizás? ¿Hay algo ahí que pueda ayudar? Sí, en realidad esto que vos decís, o sea, son cuidados paliativos. Lo importante es tener la conciencia de que, primero y principal, de que yo uso mi voz para trabajar. Puedo tener la pedagogía si soy docente, la oratoria si soy abogado, no sé, o sea, el entrenamiento, pero sí o sí tengo que saber que mi voz es un medio de trabajo, es una De herramienta. trabajo, Entonces, claro. así como tal cual, y se puede lesionar y se puede, digamos, malgastar. Entonces, primero y principal tengo que saber eso. ¿Para qué? Para que a posterior pueda decir, bueno, a ver, si tengo determinada cantidad de horas, si estoy en un ambiente que es al aire libre, bueno, ¿qué elementos puedo utilizar para no estar generando un desgaste excesivo? Porque suponete, Claro. no sé, te pongo el ejemplo por ahí, los profes de educación física que dan una actividad al aire libre, tenés que tener una potencia vocal terrible, y si no la tenés, ¿qué pasa? Empezás a gestionar ese aire y esa demanda desde lugares que no están entrenados. O sea, yo creo que si por ahí me pongo como a Sí. indagar, no todos tenemos ese tipo de respiración baja, por ahí los que hacen yoga la pueden conocer, pero el resto no. Todos respiramos arriba, rapidito, porque hacemos todo rápido. Entonces, hay como Pero varias ahí, pautas a tener en cuenta en ese entrenamiento. bueno, ahí te pregunto, por ejemplo, esto de, ¿se puede entonces entrenar este tono de voz más alto? ¿Sí? A través de la Totalmente. respiración, a Sí, través sí, de... sí. Hay O sea, recursos. No es que, bueno, hay un exactamente, tono de voz sí. A ver, bajo y tengo sí. que conformarme con eso, o cambiar de trabajo, o abandonar mi vocación de docente, sino que al contrario, hay posibilidades de entrenar todo el aparato, o sea, toda la caja de respiratoria torácica y más la parte Ujú, de garganta, voz, cuerdas vocales y demás. tal cual, Más la respiración tal mientras cual. uno Si haga. vos, a ver, exactamente, si vos primero y principal sabés que usás tu voz para trabajar, tenés que saber también que podés entrenarla. Más allá de que hayan factores, no sé, orgánicos, genéticos, lo que sea, pero digamos, en el común denominador, sabés que podés entrenar tu respiración, tus cualidades de la voz, o sea, tu tono, tu timbre, utilizar toda la parte resonancial. Por ejemplo, en vez de estar haciendo la fuerza con la garganta para hablar, tenés que trabajar la parte de resonadores, o sea, llevar la voz proyectada, o sea, todo eso se entrena y se trabaja. Porque por ahí las personas que hacen, como no tienen este registro y este entrenamiento, la voz termina saliendo de la garganta, entonces grita y está tapada, Claro. realmente.
Entonces, porque no estás usando esa proyección, no estás usando esos resonadores que son los que te permiten no malgastar la voz. O sea, usás la voz de manera eficiente. Que eso es Y un entrenamiento y que, bueno, claro, cuando decís resonadores, ¿a qué te referís? ¿Qué son los resonadores en el cuerpo? bien. Hay toda una parte, o sea, si vos te pones a, lo vamos a hacer como bien específico. Dentro del trabajo vocal tenés lo que es el fuelle respiratorio, que es la respiración, todo lo que te da el aporte del soplo. Después tenés el filtro, perdón, la fuente, que sería cuerda vocal propiamente dicha, que es la que te aporta ese tono, Bien. si tenés Sí, un tono más agudo, un tono más grave. Y tenés todo lo que es el filtro. El filtro es el tracto vocal, garganta, faringe y nariz y cabeza. Entonces, esto de poder llevar la voz a esos lugares, a esos resonadores, te ayuda a que tu voz salga más proyectada, salga clara, salga libre, y justamente te da esta posibilidad de no malgastar y de no hacer un esfuerzo a nivel fonatorio, a nivel laringe. Esto de, por ahí si uno, yo lo primero que le pregunto a la persona que viene al trabajo es, bueno, a ver, ¿dónde crees que suena tu voz? Si está, por ejemplo, en la garganta, yo ahora te la estoy haciendo bien acá, o si está claro. proyectada, si está hacia adelante, si están los resonadores. Cambia muchísimo cómo se escucha. Bien. La buena noticia es que todo eso se puede hacer, es posible lograrlo. Y el tema es que esto no se sabe, o sea, no es sabido por la gente de que, ah, bueno, voy a entrenar mi voz. Generalmente uno se entera que bueno, mira, uso esto de la fonoaudióloga existe cuando hay problemas de cuerdas vocales. Eh, Cuando, no, claro. creo que es una de las cosas más típicas. No, inclusive también veo muchísimo Sí, en las personas que trabajan en los call centers, como súper famosos esos sí, casos. Entonces, el problema me sí. parece que este desconocimiento que hay acerca de que es posible entrenar, como vos decís, la voz y los resonadores y todo lo que hace al habla, como entrenamos cualquier capacidad del cuerpo físico, ¿cierto? Ujú. Exacto, sí, 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 Bien, totalmente. Es necesario, a ver, por eso cuando vos dijiste que no hay como no está esto a nivel académico, es real, porque siempre pasa que por ahí se hacen controles, o depende de la institución y la profesión, ¿no? Pero muchas veces se hacen controles, pero los controles quedan como en una cuestión obligatoria para un ingreso. No hay y un más. acompañamiento de todo esto, ¿no? Porque, a ver, vuelvo al tema de los docentes del call center, porque son por ahí los más abandonados en ese sentido. Son muy poco la parte de charlas o capacitaciones que reciben. Entonces, ¿qué pasa? La persona llega ya con una lesión posiblemente o con una disfonía de varios años y hace que, a ver, el cuerpo va compensando, o sea, el cuerpo busca todo el tiempo la supervivencia. Entonces, si yo no me está rindiendo mi voz a nivel cualitativo y cuantitativo, ¿qué pasa? Empiezo a usar otras estructuras. La primera que uso es cintura escapular. Empiezo como a buscar todo y se me empieza a generar toda una tensión en el cuello terrible. ¿Y qué pasa? La respiración se hace cada vez más ineficiente, ya empiezo a tener cuestiones también posturales, o sea, es como que siempre que viene el paciente a la consulta yo le digo, bueno, este es el camino y la puerta de inicio a quizás otras consultas, porque hay como cuestiones a nivel, bueno, psicológico ni hablar, porque imagínate Sí, que te digan, bueno, no, te tomas licencia porque ya tu voz no rinde. Esto es un golpe también a esa expectativa y sí, esa vocación. sí, sí, es cierto. Entonces, bueno, como en muchas cosas, en muchas áreas de la vida, lo ideal es siempre prevenir, ¿cierto? Entonces, es como decir, bueno, a ver, invertir en entrenar la voz, la caja torácica, invertir en esta cuestión de decir, bueno, voy a conocer más cómo funciona a nivel físico, Exacto. pero también esto que hablábamos al inicio de, bueno, a ver, a nivel, reconocerme a nivel emocional, tomar conciencia de en qué estoy, cómo está mi estado de ánimo, qué quiero decir, qué no quiero decir y a qué quiero decir que no. Entonces, es invertir en la salud, la famosa psicofísica, ¿no? La salud mental y la salud
que también es emocional, y también salud física. Entonces, invertir en eso para conocerse cómo funciona uno mejor, y a partir de ahí evitar un montón de lesiones, problemas, esto que decir, bueno, que hay que hacer un corte, hay que tomar licencia y no trabajar, porque también eso implica no relacionarse con otras personas, bueno, tiene un montón de consecuencias negativas que no están buenas. Entonces siempre lo Tal cual. mejor es invertir en uno antes, ¿cierto? Sí, Y desde totalmente. Sí, antes, sí. Exactamente, y de investigar. antemano también saber, exacto, y de antemano también saber esto, que si yo uso mi voz de manera profesional, necesito un entrenamiento, por más que no me lo hayan dicho, bueno, sé que forma parte del autocuidado también y de esto, ¿no? De cómo yo quiero después también poder tener digamos, este trabajo de la mejor manera, que sea favorable, que sea positivo y no estar todo el tiempo con estas cuestiones a Exacto. nivel vocal. Exactamente. Y ahí quiero decir, Nati, esto que decir, bueno, cuando uno dice, utilizo mi voz a nivel profesional, no es solamente los cantantes, ¿cierto? O sea, hay que No, tomar, no, hay no, claro. mucha conciencia, como decías vos, docentes, call centers, profesoras, Ujú. no sé, inclusive, pienso esto, los Hay psicólogos, los muchos médicos. sacerdotes. ¿Me escuchás ahí, Nati? Sí, ahí está. Ahí Te está. habías perdido. Sí, quedó ahí, dice, reconectando. Bueno, eso, digamos, tomar mucha conciencia de cuando decimos la voz a nivel profesional, no sé si me animo a decir todos, los que trabajan en comercio, por ejemplo, que están todo el Ujú. tiempo atendiendo a los clientes que entran, salen, los que están en la caja, asesorando, preguntando, cobrando, bueno, todo, creo que todos, no sé si hay alguno Hay que no. muchos, o sea, por ejemplo, yo la otra vez pensaba en tema peluquería, o sea, la gente que trabaja en peluquerías, el ruido de los secadores, los tóxicos de las tinturas, o sea, más allá del uso que vos estés haciendo a nivel vocal, estás inhalando y estás en un ambiente que no favorece a esto, ¿no? Al cuidado también de la cuerda vocal, de la mucosa de la cuerda vocal. Se te seca la Sí, garganta, estás inhalando esto, todos los químicos que se usan en el pelo, entonces el no por ahí usar protección hace que tu voz también se irrite, o sea, la cuerda vocal se irrite. No, no es tanto el hecho de lo que estás diciendo, de cómo la estás usando, sino también cómo se está hidratando esa mucosa. O sea, en ese caso se está, claro. digamos, irritando más que hidratando. Sí, 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 tal cual. Sé que hay eso que decíamos hoy también, un montón de factores que hay que tener en cuenta, que son físicos, también son propios, Ujú. propio físico de cómo funciona el aparato vocal, no sé si se llama así. También, como decís, factores del entorno y también factores internos. Ujú. Cuándo hablo, cómo hablo, cuándo digo que sí, cuándo digo que no. Hay, Tal cual. mira, conozco también eso, ¿no? Tanta gente, bueno, siempre a las clases de yoga viene mucha gente muy diversa, y entonces ahí es sumamente lindo conversar con la gente y ver de cada uno, ayudar también a cada uno. Entonces y veo tanta gente que tiene este problema realmente de no decir que no. Entonces siempre está como a disposición del otro, ¿no? Y no sé si ahí se escuchó, que decía esto, que cuando la persona no sabe decir que no o no dice que no a cosas que sí quiere, no pone un límite ante el otro, la primer secuencia o consecuencia negativa sería esto que decías, dolor de garganta, tensión, dolores, contracturas. Pero eso a medida que se va agravando también en las relaciones con los otros, a nivel físico, te hablo desde esto, desde un dolor de garganta hasta un cáncer. Entonces, es muy, muy, muy importante
del tema, esto de reconocerse internamente, ¿qué nos pasa? Hablar eso, ponerle voz a eso, inclusive a decir, es que, mira, no me animo a decir que no, encontrar a alguien a la cual pueda yo contarle eso y, bueno, hacer un proceso terapéutico, que en ese caso Tal es cual. necesario, ¿cierto? Aprender a decir que no, y también es tan necesario esto de aprender a decir, quiero tal cosa, y voy a hacer tal y cual cosa, porque Tal después cual. tenés Y ahí un también si montón te... de cosas. Ujú. No, te decía que también Sí, si te pones desde el otro extremo, también empezar a usar el silencio. Hay muchas personas que por ahí hablan, 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 rellenan como ese espacio, porque no está la posibilidad del silencio interior y el silencio con el otro también. El silencio también habla, o sea, es algo, es un recurso muy valioso y que la mayoría no está acostumbrado a usar porque incomoda. Entonces, esa incomodidad, que no sé qué tengo que decir, que si lo digo o no lo digo, también es un trabajo para poder empezar digamos, a proponerse. permitir que el otro hable, y es permitirme escuchar al otro, recibir lo que el otro tiene para aportarme. Entonces, eso también Tal cual. hace al diálogo, propiamente, así, al diálogo propiamente dicho, pero también hace a la relación con el otro, ¿cierto? Y eso a nivel, en todos los niveles de relaciones, desde lo Sí, más sí, totalmente. puntual a las relaciones más macro, digamos, a nivel, no sé, laborales, sociales. Sí, entonces es realmente un tema gigante, la voz, Sí, totalmente. Y todo es lo que... también un descubrimiento a nivel personal y bueno, esto que vos decís, a nivel vincular también, cómo yo me estaba relacionando con otros, de qué manera. Sí, Si por ahí usaban mi voz como un recurso de rellenar ese espacio para que no haya un silencio, si no me permitía yo poner lo que quería poner en palabras y bueno, me lo guardaba. Es como un lindo trabajo interior para después sí, poder generar un buen vínculo. sí, sí, tal cual, tal cual. E inclusive cuando uno está ahí frente a frente, digamos, con el otro, y observarse, digamos, tampoco es tan difícil, tampoco es una cosa rarísima. Bueno, observarse, ¿qué me cuesta decir? ¿Qué no? Observar también este automático, esta programación de hablar, hablar, hablar y no dejar que el otro hable, o esta horrible situación de mientras el otro habla, uno intentar decir algo. Es, entonces ahí ya es como el primer pasito a decir, bueno, a ver, voy a ver, ¿qué onda yo con la voz, con la palabra, con el diálogo, con esta construcción hacia el otro? Porque, bueno, eso hace a la vida entera. Así que Tal sí, cual. sí, la verdad que un re lindo viaje interior, tal cual lo decís. Exactamente, sí, así es, Re, re lindo. así es. Bueno, creo, mira, que nos estamos quedando ya, estamos en tiempo. Hablando de eso, yo ahora me tengo que ir a dar clases a los chicos de locución. Vamos a ir a poner voz. ¡Qué lindo! Sí, sí, tal Lindísimo, cual. lindísimo, Nati. Así que bueno, muchísimas gracias. Otra vez me encantó el tema. Realmente yo esperaba algo y fue mucho más de lo que yo esperaba. Entonces, hermosa charla. También para tomar Bueno, conciencia de todo lo que abarca esto de poner voz, interactuar con el otro, reconocerse, ver qué quiero, qué no, aprender ahí a mirarse, a reconocerse y a ponerle palabras a eso. exacto, Tal como tal todas cual. las propuestas, bueno, mañana Día Internacional del Medio Ambiente, alza tu voz por la naturaleza y también decidir, bueno, a ver, ¿por qué más voy a alzar la voz y a qué cosas voy a empezar a sacarle voz? ¿A qué no me hace tanto bien? Que bueno, voy a retirar mi voz de tal o cuales cuestiones que ya no quiero en mi vida. Entonces, Es, creo que es esa es algo una... muy lindo a trabajar eso. Es muy saludable, enriquecedor esto de poder decir, bueno, ¿a qué le pongo voz y a qué ya no? ¿A qué ya
dejo que pase, lo observo, esto que vos dijiste. Aprender a no ponerle voz es aprender a observar y escuchar, que es algo que no estamos muy acostumbrados y que es un entrenamiento bastante arduo, porque hay que estar presente en esa escucha y en esa espera. Totalmente, es algo así, es una construcción día a día, vez a vez. Así Exacto. que bueno, la invitación a partir de ahora de esta charla, de este buen momento que compartimos, es esta invitación a todos. ¿A qué le pongo voz? ¿Por qué cuestiones voy a alzar mi voz? Tu voz, ¿a qué cuestiones le pones voz? Y de qué cuestiones empezamos ya a sacar voz, ¿no? A empezar a hablar un poco más bajito hasta que esa cuestión desaparezca de nuestra vida cuando es algo que ya no queremos, que no nos hace bien. Así que bueno, muchísimas Ahí está. Gracias. gracias, Nati. Namaste, muchas gracias a todos por estar ahí conectados. Gracias a vos. Gracias a vos por invitarme. Un placer de verdad. Muchas gracias, mutuo. Namaste. Chao, Carito. Gracias. Adiós, adiós. Chao.